Buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos una charlita preparada y vamos a hablar de cine. Tenemos aquí, voy a leer para presentarle porque es un breve resumen lo que hay porque es largo. Tenemos a Miguel Parra, cineasta, director de cortos, periodista, guionista, presentador de cine y colaborador habitual de los programas de Movistar Plus, antiguo Canal Plus. Todo esto está sacado de Wikipedia. Miguel Parra, que salta a la pantalla en el programa Estrella Invitada, donde pude entrevistar y charlar con los mejores actores de Hollywood y de España y de todo el mundo, como Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Bardem, Juliette Binoche, Christopher Nolan, Marion Cotillard, Agustín Almodóvar, Channing Tatum, Kate Blanchett, Viggo Mortensen, Antonio Banderas y mil más. Durante años participó en las retransmisiones de los Oscar y de los Globos de Oro. También ha colaborado en prensa escrita, en El País y en el diario.es, y en la radio, en el programa de la Script de la cadena SER. En 2013 rueda su primer corto, Sin Respuesta, y actualmente ha grabado parte de ese 4 más, Round One 1607, El Jardín de Vero, Circuloquio y Anormal. Este último principalmente premiado a nivel mundial en mogollón de certámenes de cortos y de cine, y que se puede ver en la plataforma Filmin. Y actualmente está en preparación de un largometraje que se llamará Sebastián en la Laguna, que está basado en la obra homónima de José Luis Serrano. Pues aquí tenemos a Miguel Parra. ¿Qué Salúdanos. tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Bien. Gracias por invitarme. Bien. Todo esto que he leído está en Wikipedia y lo podéis consultar, y es más, todos los enlaces a sus cortos los tenéis a través de Wikipedia para que los podáis ver. ¿Alguna cosa que nos hemos dejado? No, la verdad es que has hecho así rápidamente un perfil bastante completito de mi personita, que sí, que ya pues a estas edades tengo un recorrido hecho y nada, pero sigo teniendo muchas ganas de hacer más cosas todavía, o sea que bien, ahí estamos en la pelea. Bueno, vamos a hablar de cine. Venga. Vamos a hacer una primera parte un poquito de cine Hollywood, cine mundial. Luego pasaremos a hablar un poquito de cine español y luego un poquito del cine más personal tuyo. Vale. Pero lo primero de todo. Venga. ¿Cuál es la mejor película de todos los tiempos y por qué es El Imperio Contraataca? ¿Y por qué es El Imperio Contraataca? O sea, pero es tu película favorita de todos los tiempos, no la mía. No, pero si quieres te hablo del Imperio Contraataca. Yo, o sea, no, yo soy muy de la saga Star Wars, mucho. Defiendo hasta las malas, que las hay, muy malas. De hecho, es una pena el cierre tan lamentable que tuvo la saga con la 9ª película. Y eso que arrancó bien, la tercera trilogía, porque la primera estaba muy bien, la de JJ Abrams, pero la segunda estaba regulera y la tercera no pudo ser más desastre. Que sí que es verdad que El Imperio Contraataca quizás sea la mejor película de toda la saga. Eso estoy de acuerdo contigo. Pero es porque es la que tiene más conflicto, que al final es de lo que se trata el cine. O sea, el cine es contar una historia, pero esa historia, cuanto más interesante sea el conflicto que tengan los protagonistas, más mejor va a ser el resultado. O
sea, cuanto más diferencia haya entre lo que cuentan y lo que callan, Sí. más mejor va a ser la historia. O sea que está muy bien que tu película favorita sea El Imperio Contraataca. No, y ahora ya en serio. Venga. Como cineasta, ¿cuál dirías tú que es la mejor película para ti? La verdad es que así como mejor, no. O sea, yo siempre soy muy de, ¿para qué te vas a quedar con una si puedes tener muchas? Pero, a ver, yo soy muy de cine americano, pues porque la vida me ha llevado por ahí, porque era el cine que más se veía cuando yo crecía. Bueno, te digo primero un título, por ejemplo, por decirte uno. Yo soy muy fan y una película que puedo ver infinitas veces y nunca me cansa y siempre le descubro algo nuevo, es El apartamento de Billy Wilder, que es una película con Jack Lemmon y Shirley MacLaine, que yo recuerdo verla de pequeñito, porque mi generación tuvo una cosa que era una desgracia, pero al mismo tiempo tuvo un efecto rebote que era bueno. La desgracia es que solo teníamos 2 canales de televisión, pues porque tecnológicamente no había muchas más posibilidades y porque, bueno, vivíamos en una dictadura y a la gente la controlas mejor si le das pocas opciones para ver cosas y así el mensaje que tiene que llegar, pues llega mejor, ¿no? Pero sí que había algo bueno y es que nos hacían ciclos de cine donde, o sea, que veías clásicos sí o sí, que yo ahora cuando veo a la chavalería que no quiere ver una película en blanco y negro, me da muchísima pena, porque lo que importante es la historia, que sea en blanco y negro o en color, da igual. Entonces teníamos esa suerte de que nos ponían un ciclo de Alfred Hitchcock y acababa y acto seguido empezaba uno de un cineasta francés que en ese momento no sonaba muy así, que era François Truffaut, y te dabas cuenta que el cine francés también molaba mucho, ¿no? Que había mucho prejuicio y tal, pero era una tontería porque era un cine que también estaba muy bien. Entonces, bueno, yo de pequeño ya descubrí en uno de estos ciclos, me parece que era un ciclo de Jack Lemmon, descubrí el apartamento. A mí en ese momento me gustó, pues por lo que te gustan las películas cuando eres un niño, porque era divertida, porque te contaba una historia muy humana y era muy fácil de empatizar con los personajes, que esa es otra clave de una buena película, ¿no? Que empatices con algunos de los personajes protagonistas. Y, y bueno, lo que pasa es que luego con la edad pues vas creciendo y tú vas madurando y te vas dando cuenta pues que la película tiene muchas más, como las cebollas, ¿no? Tiene Sí. muchas más capitas y que esas capitas son muy interesantes, pues desde... pues sí, desde una comedia sin más, de pasar un rato, pues al retrato de un trepa que al final se redime, porque es un trepa desatado que no, o sea, no tiene ningún tipo de problema en estar cediendo su apartamento para pasar por encima de todos sus compañeros y quedarse con el mejor puesto para que los jefes lleven a sus ligues y tal. Y bueno, pues es el viaje de un personaje que empieza así, digamos, sin ningún tipo de ética y termina haciendo al final, no voy a destriparlo por si queda alguien que no la haya visto, que cuesta creer que quede alguien que no haya visto el apartamento, pero bueno, pues termina haciendo un ejercicio de empatía y de, y de rebeldía muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, esta sería una de mis películas, pero vamos, hay más. Pues antes hablábamos de Star Wars, yo me dedico a esto porque fui a ver Star Wars con 10 años. Es que lo tengo clarísimo, ¿eh? O sea, la gente a veces dice, pero esto te pasó, ¿esto por qué eres? Ah, pues no sé, por un cúmulo de cosas. No, yo lo tengo clarísimo. A mí con 10 años me llevaron a ver mis hermanas Star Wars, la Guerra de las Galaxias, al Real Cinema, que ya no existe, que lo tiraron durante la pandemia, y mi vida cambió. O sea, yo entré a ver una película como una de tantas y salí del cine diciendo, ostras, yo quiero hacer esto. Luego no he hecho eso, me he quedado un poco lejos, pero bueno, ahí estamos. La verdad es que luego descubrí la televisión, que también me gustó mucho y sobre todo me ha dado muchas alegrías y muchas satisfacciones personales y profesionales. Pero bueno, luego al final el cine terminó llegando.
vía cortos y como tú decías en la presentación, pues ahora estoy ahí intentando sacar un largometraje, vamos a ver si hay suerte y lo rodamos, ojalá que sí, porque es un proyecto muy bonito. Pero... Luego al final hablaremos de ello, Vale, de tú como director y buscavidas en el mundo del cine, pero para hacer cine. venga, vale, lo dejamos para el final, venga. Vamos, antes de nada, una opinión, quiero saber una opinión tuya. Tú Venga. que has vivido los Oscar pisando la alfombra roja, que has visto estrellas por todo el mundo, que has podido hablar con muchos actores y directores, Sí. ¿qué te parecen las nominaciones de los Razzie de este año? Pues Jorge, me tenías que haber avisado porque no me las sé. Así te lo digo. No sigo mucho los Ratchis, la verdad. O sea, los Ratchis tenían mucha gracia, mucha gracia. Yo me acuerdo que nosotros en un programa que hacía, que presentaba Mario Verdú y Fernando Villancuervo, que se llamaba Primer Plano, que fue el primer programa de cine en el que yo trabajé, en esa vida era ayudante de realización. Sí que hacía todo. Hace poco leí, es que los Ratchis han caído como un poco como en desgracia, porque creo que fue el año pasado o hace 2 años, nominaron como peor actriz a una chavalita muy pequeña, a una chavalita muy joven, a una chavalita como de 10 años o de Sí. 11 años. Y eso en Estados Unidos generó mucha turbulencia porque, bueno, pues porque por redes sociales, ¿sabes cómo son las redes Sí, sociales? Bueno, ahora estamos en una red social, pero, o sea, a la niña la crujieron. Y claro, a la niña la generó un trauma y un mal rollo y un recuerdo que ya no sé yo si volverá. Es que no me acuerdo quién era, pero no sé si se va a volver a hacer cine la pobre en su vida. Entonces, claro, entonces cayeron un poquito. De hecho, fue la primera vez en la historia que los que organizan los Ratchis salieron y pidieron públicamente perdón y dijeron que incluso creo que algo así como que iban a cambiar las bases para no poder nominar a niños o a menores de 18 años, ¿no? A menores de edad. Pero bueno, sí que nos han dado grandes momentos, ¿no? A mí me hacía mucha gracia siempre la de la pareja con peor química del año. Esta siempre me hacía muchísima gracia, ¿no? Que era pues eso, las combinaciones de actores que es que se notaba que no pegaban ni con cola, ¿no? Y las de este año no me he enterado, no sé si me dices quiénes están, te mira, digo. mira, como mejor peor película, Sí, pues tenemos a Ant-Man y la avispa, Quantum Manía, bueno. El exorcista creyente, Mercenarios 4, Indiana Jones y el dial del destino y Winnie the ¡Hala! Pooh, Esa no Amor y está Sangre. mala. ¿Y cuál es la última? Winnie the Pooh Winnie the es Pooh. una película de terror que Winnie esta se hizo porque la patente es de Winnie Sí. the Pooh, igual que la de Mickey Mouse ha pasado ahora, han pasado a dominio público y estaban creo que esperando a que pasara eso para tenían ya creo la película hecha para que en el momento que quedara libre la imagen de Winnie the Pooh sacar la película. ¿Y esta es que es un Winnie Pooh psico-killer o qué? Sí, algo así, no No. Joder, tampoco pues creo que está muy difícil. Bueno, primero no estoy de acuerdo con la inclusión de Indiana Jones, pues a mí no me pareció tan mala, yo la disfruté muchísimo. Y es, además yo como he crecido con esa sí, saga, sí, porque, claro, si antes te contaba que me dedico a esto por la Guerra de las Galaxias, que ahora ya no apenas la llamamos la Guerra de las Galaxias, pero así es como la conocíamos cuando yo era pequeño. Por Star Wars, la verdad es que también en que yo me dedique a esto tiene mucho que ver, bueno, Spielberg en general y en concreto Indiana Jones. Y yo lloré mucho con el final, o sea, cuando ya ves que de verdad ya no va a haber más Indiana Jones, o sea, yo en el cine me pegué una llorera, con lo cual, señores de los Ratchis, no estoy nada de acuerdo, a mí no me parece tan mala esta película, de verdad que no me... Pero te lo digo sinceramente, o sea, no me parece tan mala. Y, joder, de las otras es que no lo sé. Mira, yo se la daría a la primera que has dicho, que es una de estas de Marvel, sí, porque, o sea, ahora que no nos oye nadie, que estamos en un sitio privado que no nos oye nadie, que lo puede ver cualquiera, no lo puede ver nadie, o sea, estoy de Marvel, pero sí, mira, ¿ves hasta aquí? arriba. Pues hasta arriba. O sea, por favor, señores de Marvel, cierren ya. Pónganse en barbecho unos cuantos años, replanteense las películas de los superhéroes
Y ya, si tal, dentro de unos años hacen un intento, estrenan así una un poco de tapadillo, porque yo creo que llegaron al cenit con Los Vengadores, que estaba bien, ¿eh? A mí Los Sí, estaba Vengadores me bien. gustan mucho. Sí, sí, a Cerraron, mí la cerraron una trilogía de Los etapa ahí muy Vengadores me bien, parece muy pero entretenida, pero a partir de ahí es que ha sido, pero para abajo en picado, y a los de DC les pasa lo mismo, o sea, es que no, o sea, ya siempre es la misma historia, y luego ya este rollo de Spiderman que te vuelven a empezar otra vez de cuando le pica la puta araña al señor y te lo vuelven a contar primero con Tobey Maguire, luego con el Andrew Garfield, luego con el Tom Holland, venga otra vez para atrás, tío, que no somos tontos, ¿sabes? O sea, que eso ya nos lo habéis contado, o sea, sí, no sé, yo últimamente se están pegando unas hostias en taquilla sí. en todo el mundo, en Estados Unidos también, y yo espero que sea un poco, o sea, que se den cuenta que tienen que buscar otras maneras de contar la historia, porque la gente ya no es tonta. Luego es verdad que pasa una cosa que también está pasando aquí. Ayer me pasó, o sea, ayer lo pude constatar. La gente se ha acostumbrado a ver estas películas tan grandes. O sea, la gente se ha acostumbrado a esperar a que se estrenen en la plataforma que sea, X, y entonces cada vez van menos al cine a verla. Sí. Y ahora lo que está llenando los cines, yo por ejemplo ayer vi una película española que te la recomiendo a ti y se la recomiendo a todo el mundo, que se llama La Estrella Azul, que es sobre la vida de Mauricio Aznar, que era un músico aragonés que, bueno, su cenit de fama en realidad fue porque Héroes del Silencio versionó una canción suya. Y de hecho en la película sale el propio, no sale Bunbury, pero se oye a Bunbury dejándole el mensaje en el contestador automático de oye Mauricio, que esta canción tuya nos encanta, que queremos pedirte permiso para versionarla y tal y cual, ¿no? Y bueno, que a lo que voy es que la gente está dejando de ir a ver todas estas películas de superhéroes a los cines porque no, porque al final prefieren esperar, no pagar el dinero al que cuesta y la ves en la plataforma al cabo de 2 o 3 meses. Por ejemplo, ahora se han pegado una galleta monumental con esta de Madame Web. O sea, lo de Madame Web creo que ha sido, Sí, ha sido pero catastrófico. escándalo en Estados Unidos y aquí. Y sin embargo, la gente está empezando a volver, o sea, la gente que va al cine va buscando historias más de Mm. autor, más pequeñas, más que le cuenten cosas. Y eso, bueno, yo claro, como es el tipo de cine que me gusta y el que me gusta hacer como cineasta, pues ojalá sea una racha que dure. Pero sí, pero por favor, yo peor película del año, sea la que sea, la de Marvel. O sea, sí. Sí, Vale. sí, o sea, yo si votara a los Saliendo, Rachis, votaría a la de Marvel, porque sí, porque Marvel tiene ya que cerrar, o sea, desaparecer del mapa un poco de tiempo y luego volver, ¿eh? O sea, yo no digo, no estoy en contra de las películas de superhéroes, pero tienen que hacer ahí un poquito de análisis de conciencia y decir que estamos haciendo mal porque algo están haciendo mal, ¿sabes? O sea, esto es muy recomendable en cualquier caso. A sí, muchos sí. políticos también se lo recomendaría, que se fueran a su casa y le dieran un poco una vuelta a todo y luego volvieran. Bueno, Entonces, pues esto. dejando a un lado la gracia de los Razzi, pero enlazando con lo que estás hablando, Sí, eh, sobre el estado de la industria del cine actual, sí, este es un ejemplo. O sea, cómo están metiendo con calzador lo que sea y como sea. Por ejemplo, pero dime. Marvel y sobre todo las grandes franquicias, es lo que tú dices, por no pararse a hacer las cosas con cariño, ya están intentando colar lo que sea y como sea y Sí. Es que son inversiones muy caras, o sea, estas películas cuestan muchísimo dinero, también muchísimo tiempo de hacer, porque realmente al final casi el rodaje es la parte más rápida de hacer, porque la hacen toda contra un fondo azul y poco más. Entonces, luego todo el proceso de generar los efectos digitales y tal, pues son muchos ordenadores trabajando. Es verdad que cada vez lo hacen más rápido, pero el proceso de postproducción es mucho más largo que el de rodaje, ¿no? De postproducción de vídeo y de audio. Eh, sí, yo creo que o sea, son como el macarra del barrio. Las películas de superhéroes y en general las de Hollywood, las superproducciones de Hollywood, pero quizá ahora las punteras o las de superhéroes son como el macarra del barrio, el chulito del patio de colegio que llega y se pone a pegar a los más flojuchos y más flojuchas porque tiene que imponer su ley. Entonces,
Pues eso, yo por ejemplo ayer con esta película, perdona que la vuelva a sacar, pero es que la tengo muy reciente y me ha encantado, esta de La Estrella Azul, que vi ayer, la vi ayer mismo por la noche. Así hablando hoy con amigos, incluso en redes lo he puesto como ir a verla, pero ir a verla ya. Porque como digáis, bueno, sí, este fin de semana no puedo, ya si acaso la semana que viene. Y igual la semana que viene ya te han estrenado una de superhéroes y el problema es que ellos son los dueños de las salas. Entonces, cuando estrena una de estas películas grandes, es que da igual que tú tengas una película española o francesa o italiana o pequeña, que digas, oye, pero es que mira, contra todo pronóstico esta película ha funcionado súper bien, no me la quites. Da igual, Ya. fuera. Fuera, porque yo estreno Spider-Man 17.343 y medio y tú te vas porque tiene que entrar mi Spider-Man, que me ha costado mucha pasta y necesito 3.500 cines solamente en España, más 10.473 en Estados Unidos para amortizar las películas. Además, fíjate que cuando yo era así jovencito, normalmente siempre había un poco ese excitement, ¿no? Esa emoción de esperar a que las películas llegaran a España, empezabas a oír que las habían estrenado en Estados Unidos, que en Estados Unidos habían sido un fenómeno y tal. Y ahora lo que hacen es estrenarla en todo el mundo, pero, o sea, no lo hacen exactamente por esto, pero les viene muy bien, porque así, si la película es mala, no da tiempo al boca a oreja. O sea, hacen unas campañas de promoción brutales, entonces la gente va a verla como locos, ya te digo que cada vez menos porque prefieren esperar a las plataformas, pero digamos, vamos a decir, hasta antes de la pandemia y un poco después, la gente va como loca a verlas a los cines, pero como se estrena en todo el mundo a la vez prácticamente, Sí. pues no te da tiempo a que a ti te llegue el eco de, pues si es mala, de que te llegue el eco de joder, pues Eli, además ahora con internet que ya podemos leer críticas de todo el mundo y qué tal, pues oye, pues es que he leído la crítica en Variety y en el Variety americano, que es como es como la Biblia o sea, es la publicación más importante sobre el mundo del espectáculo en Estados Unidos, ¿no? Que surgió, o sea, ya en el mundo existía Variety. Y entonces ahora ya o sea, nos enteramos más fácilmente. Entonces es como un puñetazo, o sea, es como yo entro con el puñetazo, colonizo todos los cines del planeta, así vais todos en tromba porque hemos hecho una campaña de publicidad buenísima y todos queréis ver esa película. Nosotros ya en el segundo fin de semana hemos hecho el botín, porque ahora la película que no triunfa en el primero o segundo fin de semana Se se va come fuera. los mocos literalmente. Y entonces así ya, no, si la película es mala, no os damos tiempo a que tú se lo cuentes a tu padre, a tu madre, a tu vecino, a tu amigo, a tu novia, a tu novio. Da igual, ya contad lo que os dé la gana porque nosotros ya hemos ganado los 1.000 millones de dólares y a correr, que son 2 días, y hacer el siguiente bodrio. Y es un poco como funciona. No sé si he ido por las ramas sobre esto lo que me No, 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 preguntas. no, no, no. Vale. Es que, no, es que a mí este tema me interesa mucho porque, claro, yo soy el pez pequeñito, ¿no? Como periodista y el tipo de cine que me gusta y tal, pues soy muy el pez pequeñito y me da mucha pena porque a veces, pues eso, la película esta que vi yo ayer, que bueno, se estrenó el viernes, no sé cómo le irá, ayer el cine estaba petado, pero era una sala pequeñita, pero que ves por ahí películas que son súper bonitas, o sea, yo a lo largo de los años he visto películas españolas, francesas, belgas, americanas también, que eran preciosas y que ves que pasan desapercibidas, pues porque se estrena, porque tienes la mala suerte de que estrenas el fin de semana que llega a los cines Superman 33.508 en la que un nuevo Superman te vuelven a contar la historia desde que es bebé y sale de Krypton y su Sí. padre le mete en el espacio y ahora ya no es Marlon Brando ni es Russell Crowe, ahora es, yo qué sé, pues no sé, pues cualquier, yo que sé, Bradley Cooper hace de padre, pero es la misma historia y dices, o sea, ya no me vuelvas a contar otra vez la historia de cómo llega Superman a la Tierra porque me voy a cortar las puñeteras penas. Es verdad que también juegan con que la gente no. O sea, que te quiero decir que a los chavales de 10 años de Ya. ahora Star Wars le parece una antiguaya, ¿sabes? Porque es así. Entonces, todo lo toman como si fuera nuevo, ¿no? No hay un conocimiento, no hay una cultura cinematográfica que te haga generar ese espíritu crítico que tú digas, oye, pero de verdad me vas a volver a contar esto.
pero te crees que soy idiota. Ya está. Soy un poco punky. Sí, a ver, también eso tiene un poco culpa, cómo nos han hecho consumir el cine en los cines. Porque a no ser que ibas en una gran ciudad, en el momento que sales un poquito de lo que es un Sí. núcleo, Nada, por no ejemplo, ves. en Madrid de la Gran Vía, ya son todo multisalas, que Sí, sí, sí. tienes incluso la misma película que te le echan en dos salas con diferentes horarios, Sí, sí, sí. y son películas de Sí, pasta. hubo hace ya años, pero hubo un caso así muy sonado, te hablo de hace años, no sé si era en Soria, en una ciudad de tamaño mediano pequeño, no sé si era Soria o sí, algo de ese, o si no era una ciudad de tamaño de Soria más o menos, que llegó no sé qué blockbuster y en los multicines que tenían en el centro comercial la habían estrenado en todas las salas. O sea, si el multicentro tenía 7 salas, En las 7. estaba en las 7. Estaba en las 7. O sea, habían levantado 6 películas para meter las 7. Y no hay manera de evitarlo, porque muchos de estos minicines y de estas cadenas grandes tienen convenios con las medios Sí. americanas. Entonces, de alguna manera también tienen las manos atadas. ¿Sabes? Dicho lo cual, yo soy un admirador del cine americano. Si es que luego lo paradójico de mi caso, ya lo he dicho al principio, que yo he mamado sobre todo cine americano y bueno, luego la manera en la que yo cuento las historias y tal, pues ha podido ir evolucionando y me he podido ir influenciando y porque he aprendido a ver todo tipo. Al final es un problema de educación y luego yo creo que ha hecho mucho daño así como espectador en general ese rollo que tenemos de no querer sufrir, de no queremos de no, yo no voy al cine a sufrir. Pues mal, claro que tienes que ir al cine a sufrir, por supuesto que tienes que ir al cine a sufrir, porque el cine es una manera de practicar la vida, o sea, y es una manera de enfrentarte a historias que pueden ser, o sea, nosotros por suerte, aunque yo cada vez tengo más dudas de que no lo lleguemos a vivir, en esta parte del mundo no hemos conocido una guerra, no sabemos lo que es una guerra. Mi madre sí conoció una guerra de niña, de muy niña, pero que la conoció y sobre todo y luego vivir bajo una dictadura y toda esa generación que vivió todo eso se está muriendo, ¿no? O sea, y entonces, tío, tú ahora mismo la única manera que tienes de vivir lo que puede ser una dictadura o lo que puede ser una guerra es a través del cine, pero no, pero no viendo una de superhéroes donde hay una banalización total de la muerte. O sea, la gente se está muriendo ahí a miles y casi que te da igual. O sea, ves que llega el monstruo del espacio, se choca contra un rascacielos y dices, oye, que en esa Sí. imagen se están muriendo 10.000 personas de golpe. Pero nos da igual, porque lo que nos fascina es el bicho. Es que estoy pensando ahora en los Vengadores, ¿no? Cuando en una de ellas que ataca a Nueva York, o Iron Man, no sé, ya las mezclo un poco, porque como todas terminan siendo iguales, no sé ya si era Sí, Iron en Man o cualquiera de ellas. en Da cualquiera de ellas. igual. Sí, sí, sí. Aunque fíjate que Nueva York cada vez lo destrozan menos. Desde el 11S se ha ido destrozando menos. En Iron Man y eso sí, pero por ejemplo en las de Godzilla siempre la toma con San Francisco, no con Nueva York, ¿no? Porque se supone que Nueva York tiene el trauma del 11S y tal igual. Bueno, pues eso, que no. Yo y mis circunloquios, tío, que me voy. No, pues eso, que el cine te permite vivir unas experiencias vicarias que tú, por suerte, en la vida no las vives de momento, porque a lo mejor el día de mañana sí las tienes que vivir. Y en ese sentido, pues está bien que te pongan, o sea, es una manera de, Sí. pues mira, hace poco una película que no era maravillosa, pero no estaba mal, que es esta que pusieron en Netflix de Leave the World Behind, Ah, la de y no dejar me el acuerdo mundo cómo lo han atrás. llamado en España, una De con Julia Julia Roberts. Roberts y Ethan Hawke y tal. Sí. No me acuerdo el título en castellano, qué Sí, pedante. dejar el mundo atrás. Dejar el mundo atrás, mira. No podía ser una Que es traducción más. de. Esa estaba Acabo de producida quedar muy por pedante los total. Obama. Sí, está producida por los Obama, sí. O sea, pues esta película a mí o sea, con sus fallos y lo de los ciervos, que me parecía un poco como los ciervos. ¿Qué les pasa a los ciervos? O sea, es un poco tan metafórico Sí. que lo pilla el director y su madre porque el director se lo cuenta. Entonces, no estaba mal la película, porque yo me lo imagino un poco como que debe ser algo así, ¿sabes? Y eso, y no veías ningún rascacielos cayéndose. Bueno, hay un plano que ves como a lo lejos,
parece que están bombardeando Nueva York, pero ves cómo ellos se van quedando cada vez más encerrados hasta que, bueno, pues que se ven abocados a... El final es un poco, pues eso, bueno, no lo vamos a decir. Que esa película sí que es reciente y igual mucha gente no la ha visto. Pero, pues eso, que el cine te hace vivir experiencias. Entonces ese rollo de, no, yo es que no voy al cine a sufrir, a mí dame una comedia tonta de no pensar, bueno, sí, de vez en cuando no está mal, pero tío, o sea, no seas un crío, o sea, no tengas una edad mental de 2 años, o sea, enfréntate a la vida a través del cine y aprende Sí, a solucionar situaciones que a lo mejor no te ha tocado vivir, pero que es interesante que tú las veas y que te hagan cuestionarte tus valores y que te hagan cuestionar todo, tío, que te hagan cuestionar todo, pues y esas películas cada vez se hacen menos también en parte porque el público no las quiere ver ya. o le han dicho o de alguna manera no. Películas, yo que sé, como Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, que era una reflexión sobre la pena de muerte, sobre la... O sea, que era brutal esa película y te hacía darte cuenta sobre las castas, las clases sociales, o sea, bueno, eso, sí, sí, no lo sé. Yo creo que el cine debe ser un ejercicio de vivir otras vidas y que, bueno, pues que te puede angustiar ver cómo una determinada gente lo pasa mal durante 2 horas, coño, pero son 2 horas, luego sales y te vas a salvar. O sea, que no vas a morir, tú no eres el que se va a morir. O sea, pero vas a aprender cosas de cómo enfrentar la vida a otra gente, que tú el día de que eso te va dejando pozo y vas. O sea, que las películas, el cine, la cultura en general, te va dejando un pozo para luego tú defenderte en la vida y tener, pues eso, que aprendas a que no todo lo que te dice, no, que todo lo que sale por la tele, por el hecho de salir por la tele, es verdad, pues no. O sea, algo por salir por la tele no tiene por qué ser verdad, porque, bueno, pues ahora estamos viviendo todo este mundo de las fake news y luego sabemos que hay líneas editoriales, que los medios de comunicación tienen líneas editoriales y es importante tener un poco de espíritu crítico y eso te lo da también el ver cosas que a lo mejor no te apetece mucho verlas, pero que luego te pones a verlas, pues yo qué sé, a mí me da mucha pena, por ejemplo, que hoy en día la gente no vea 12 hombres sin piedad, que era una película maravillosa de principios de los años 60 es una película que transcurre todo dentro de una habitación porque es un caso de asesinato que parece que está clarísimo, entonces se meten todos a deliberar en una habitación y la película, el resto de la hora y media de la película es dentro de ese cuartucho. Y la película estaba protagonizada por Henry Fonda, o sea, por unos actores de la hostia. Y entonces la película es eso, o sea, durante hora y media hay un personaje que es Henry Fonda, el prota, que llega allí y dice, pues yo no lo veo tan claro. O sea, yo no veo tan claro que este sea. O sea, todos llegan allí como, sí, sí, este es el asesino, es indudable y tal. Y de pronto ahí hay una voz que levanta el dedo y dice, yo no lo veo tan claro. Y entonces empiezan a hablar entre ellos y el tío poco a poco va convenciendo a uno de que efectivamente las pruebas no son tan concluyentes y que ahí hay pues connotaciones de clase social, hay connotaciones raciales, hay connotaciones de muchos tipos o me estoy poniendo un poco pedante, pero bueno, o Matar a un ruiseñor, que es otro peliculón de la hostia con Gregory Peck, que bueno, pues ese tiene para mí o sea, en esa película dicen una frase que para mí es una frase de vida, o sea, yo la aplico constantemente, que es, o sea, tú no puedes opinar de alguien, tú no puedes sacar una conclusión o sentenciar a alguien sin haberte metido antes en sus zapatos, ¿no? Es una manera muy metafórica de decir, bueno, conoce a esa persona, entiende sus circunstancias, entiende por lo que ha pasado y luego ya, y sin embargo, pues ahora vivimos en la época del juicio rápido, las redes sociales. Bueno, pues, el otro día crucificaron a esta actriz María Albás por decir una cosa con la que yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, pero si tienes un desliz en redes sociales, pues te la harían parda. Y ya, estaba hablando como 15 minutos sin parar. Es el peligro que tienen las redes sociales. Yo cuando hacía televisión y era presentador, mi función era evitar esto. Ya. Por eso ahora cuando me entrevistan me desato. No, 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 sí, para eso estamos. Es Bueno, lo sí, bonito de esto, es lo bonito. sí, aquí no Es hay coste de como publicidad. hay que desahogarse al igual que en el cine. Sí, es que no, es que es verdad, a mí es un tema, o sea que
que yo o sea, no quiero que parezca que soy anti-cine entretenimiento, de verdad, que ya lo he dicho, que yo me dedico a esto por la Guerra de las Galaxias, por Star Wars, que a mí la trilogía de los Vengadores me encanta y paso un rato súper bueno y me parece que también tiene su miga, desde el punto de vista del guión. Pero leche, o sea, este rollo que tenemos como sociedad, o sea, de sociedad quejica de quiero sufrir, es que solo voy al cine a... No, o sea, si solo vas a ver cosas donde hay explosiones, edificios que se caen y tal, bueno, aparte que estás banalizando ahí el sufrimiento de un montón de gente que parece que no importa. Venga, en esta rascacielos han muerto 7.000. Bueno, ya se nos cayeron las Torres Gemelas y ya vimos que ahí había 3.000 personas, ¿sabes? O sea, que se murieron de golpe y lo vimos todos en directo por la tele. Entonces yo qué sé, tío, que sí que me preocupa un poco el cómo estamos transformando, o sea, como que el espectáculo, la cultura se ha transformado en espectáculo y todo lo que no es espectáculo no encuentras, le cuesta cada vez más encontrar su espacio. Y eso es tremendo porque no todo es espectáculo. O sea, en televisión también pasa un poco lo mismo, pero bueno, ese es otro melón que yo no me considero capacitado para abrir. Y además soy parte interesada porque trabajo en un medio de comunicación y no me considero legitimado para hablar de ello. Ya. Y pasando, estábamos hablando de cómo estaba el cine y hemos hablado un poco también, has comentado tú antes de la tecnología, de cómo ha cambiado los cromas, se hace ahora todo sobre fondos de colores, no hay escenarios. ¿Tú qué opinas de la tecnología, de cómo la tecnología hace que se haga el cine y esté haciendo cómo se consuma el cine? No, a mí me parece que, o sea, tú no le puedes poner puertas al campo. Entonces, pues bueno, pues ahora, por ejemplo, todo esto de las plataformas y tal, yo en principio no estoy en contra de las plataformas. Es verdad que también las plataformas, bueno, primero trabajo en una y estoy contento de trabajar en una. Y luego me parece que han proporcionado muchísimo trabajo a muchísima gente. O sea, ahora mismo hay más trabajo en el sector audiovisual, sobre todo en el de la ficción, que nunca en la historia, y eso es una maravilla, porque es muy, aún así la vida, por ejemplo, de los actores, bueno, y de algunos y de los técnicos también es muy jodida, y gracias a este boom que estamos viviendo, pues hay trabajo para todos, ¿sabes? Incluso ahora creo que está un poco frenando la cosa, pero incluso se estaba sacando de la jubilación a gente que se había jubilado ya, pero pues a lo mejor ya estaban todos los ayudantes de dirección pillados y tenían que recurrir a gente que ya se había jubilado para que volviera porque no había gente. O sea, entonces, en ese sentido a mí me parece muy bien. Luego también es verdad que están financiando producciones y luego al final todo tipo de narrativa va buscando, va encontrando su sitio. Es decir, es verdad bueno, la apuesta de Netflix, de Amazon, HBO y tal, pues es muy mainstream, muy superproducción, que ojo, han hecho cosas maravillosas. O sea, yo ahora estoy viendo una serie de HBO, Foyt, que es Truman contra los cisnes, que es una maravilla. O La Mesías en Movistar Plus. O sea, son producciones bestiales de buenas. Pero bueno, luego también tienes otras como Filming, que es más de cine de autor, o sea, que al final todo se va abriendo camino, ¿no? La gente va buscando la manera de ver sus cosas. A mí en principio me parece bien. Y luego aparte hay otra cosa, lo que tú decías antes. Pues es verdad que ahora determinadas películas, pues por ejemplo esta, ya es la tercera vez que la voy a citar, pero bueno, repito, es porque la tengo reciente. La de La estrella azul que vi ayer, de Javier Macipe, pues por ejemplo lo he puesto en redes sociales y un conocido de Extremadura, de Badajoz, me ha dicho que es que allí no la han estrenado directamente, no de Badajoz, no de Cáceres, que no la han estrenado directamente. Entonces, pues bueno, pues en ese sentido las plataformas están muy bien porque hace que una película llegue a más, A más gente. claro, llegue a más sitios, o sea, sobre todo este tipo de películas que son más pequeñas. Es verdad que luego muchas veces cuesta encontrarlas en el catálogo porque hay tantos miles de películas en cada plataforma que a veces te cuesta encontrar
la que tú quieres. Y el algoritmo, pues bueno, eso, por ejemplo, lo del algoritmo sí me pone un poco nervioso, ¿no? O sea, esas son cosas de la tecnología que no tengo claro. O sea, que porque un día te haya apetecido ver 2 comedias musicales seguidas, ya al día Todos sean siguiente comedias musicales a todos partir de sean ahora. comedias musicales, ¿sabes? Que entres y solo te recomiende y dices, bueno, o sea, ya para, ¿no? O sea, no sé, ayer me apetecía comedias musicales, pero hoy no. Hoy a lo mejor me quiero ver señales de, ¿sabes? Del indio este, ¿sabes? O sea, yo qué sé, de Shyamalan, que no me salía el nombre ahora. ¿Sabes? O a lo mejor me quiero ver señales de Night Shyamalan, o sea, o El Coloso en Llamas, o sea, bueno, no sé si El Coloso en Llamas es el título más indicado para recordar hoy, después de lo que ha pasado en Valencia, qué horror. Pero que, ¿sabes? Sí, sí. Que es eso. Luego ya ahora es otra cosa, es el debate que estamos empezando ahora a tener, que yo creo que es un debate que da mucho recorrido de todo el tema de la inteligencia artificial, que da mucho miedito. O sea, yo pues vuelvo a decir lo mismo, no le puedes poner puertas al campo, pero sí que me acuerdo una vez ver un coloquio en la Fundación Telefónica con unos informáticos que tal, que hacían un repaso un poco de la historia de la inteligencia artificial en el cine, cómo se venía hablando desde cuando no sabíamos que era la inteligencia artificial, pues en el ordenador de 2001 y tal y cual, ¿no? Y yo lo estaba oyendo y yo lo estaba viendo online en directo y digo, qué jodidos, están mencionando las que la inteligencia artificial es algo bueno, pero porque ellos se les notaba que estaban entusiasmados con el Sí. juguete. Pero no estáis mencionando un montón de películas que te avisan de que eso también tiene un peligro, ¿no? Que Skynet está a la vuelta de la esquina. Sí, no sé ni qué es Skynet. Es Ilústrame. ¿Qué es Skynet? la inteligencia artificial que se apodera de los misiles, de los lanzamientos de misiles nucleares de Terminator. Ya, pues fíjate. Sí, pues fíjate que miedito da. Sí, no, es un poco todo, sí. Aparte que hay un debate ahora muy interesante de que, claro, por todas estas inteligencias artificiales se nutren de nuestros datos, de los Sí, datos que nosotros le proporcionamos y especialmente, pues, de las obras, de las novelas, de las películas, que todo eso lo ingestan y lo cocinan. Luego ellos dices, oye, paga. O sea, ¿sabes? A todas estas empresas que están haciendo todo esto, o sea, si ya tú estás metiendo ahí mis cortos de mierda, que te parezcan unos cortos de mierda, pero te vienen bien para lo que sea, págame. O sea, págame. No se lo des a comer a la máquina porque no es una cosa que va a salir de un árbol. O sea, coge, llámame y dime, te pago 3.000 euros por ingestar tu corto en mi maquinita. Y a este señor que ha hecho esta película le pagamos 50.000 euros, ¿sabes? Y entonces a lo mejor así empezamos a hablar. Pero que hay un descontrol de datos, que la maquinita está ahí, traga que te traga, y dices, oye, que esto lo ha compuesto una persona. Esta película la ha hecho un equipo de gente, unos actores la han interpretado, unos técnicos han grabado el sonido, un guionista la ha escrito y un director la ha dirigido y un productor ha buscado el dinero. Entonces, o sea, páganos y luego ya veremos. Y dinos para qué se utilizan, porque a mí a lo mejor no me importa que se usen mis datos para algo que yo considere que es bueno para la humanidad, pero para lanzar misiles a alguien, pues a lo mejor no me da la gana que utilices mis datos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que se abren muchos debates, de hecho yo creo que la sociedad ya está en ello. A ver, que sí, pues yo qué sé, si lo aplicas a cirugía y cosas de esas, supongo que está muy bien. También habrá que ver hasta qué punto todas esas investigaciones quirúrgicas de verdad llegan a todos o son como esta película del director este sudafricano, Distrito 9, aquella sí. Elysium se llamaba la película, ¿no? Elysium. Elysium, que era pues eso, o estos mega inventos maravillosos que lo cuidan de todo se van a quedar para A los una ricos. superélite que se ha ido a vivir al espacio porque esto ya es una mugre y están ahí y por supuesto a los que están en la mugre haciendo las maquinitas que nos curan, que les den mucho por ahí, ¿sabes? Que se mueren, que para eso son pobres. Para eso están los pobres, para morirse. Entonces, porque al final todos nos tenemos que morir, como dijo alguien. Entonces, sí, es un tema interesante. O sea, es un tema interesante, pero
pero muy peliagudo, no sé. Veremos a ver qué pasa. Hay mucho camino por recorrer, pero ya ya no solo en el cine, sino en todo, con la inteligencia artificial, porque ya no es que te escriban un texto o que te puedan hacer una imagen. O sea, ya es que te pueden hacer hasta un clip de vídeo. Sí, Ya sí, hay un montón de... sí, hace un par de años o así hubo, no sé si te acuerdas tú, un anuncio que hicieron resucitando, porque es que era resucitada, a Lola Flores, que lo hicieron con el permiso de la familia. Y es que era Lola Flores, o sea, de pronto Lola Flores salía y hacía un anuncio de televisión. Y Lola Flores lleva 20 años muerta, mínimo, si no más. De hecho, más, lleva como 30 y pico años muerta. Y a mí aquel anuncio me pareció como experimento, lo hicieron con el permiso de la familia Flores, pero que como experimento era curioso, pero claro, daba un poco de miedito, porque es que realmente veías a Lola Flores ahí hablándote. Y claro, hoy es eso y mañana te sacan a cualquier presidente del gobierno diciendo cualquier barbaridad que no ha dicho. Esto había una serie que lo contaba, que yo la recomiendo, era una serie muy buena, porque estoy poniendo más ejemplos del cine, o sea, estoy hablando más de cine, pero el mundo de las series también me gusta mucho. Y era una serie de la BBC, yo creo que se llama Years and Years. Y te hablaba de eso, había un el personaje de Emma Thompson, que es como una política así pues muy populista, que es muy graciosa hablando, suelta mucho chascarrillo, es muy graciosa, tiene mucho cariño y tal, pero bueno, que en realidad lo que esconde es un personaje manipulado también por instancias superiores, Sí. pero a su vez también manipuladora. Y pues sí, en esta serie hacen este tipo de cosas o sea, para ganar a un candidato sacan un vídeo donde dice algo que en realidad el político no ha dicho, pero claro, tú eso lo sueltas por redes sociales y luego di que no es verdad. O sea, si la gente está viendo ahí a un presidente del gobierno X diciendo una barbaridad de vamos a tirar los misiles nucleares contra Rusia o a partir de mañana la cura del cáncer queda cancelada, pues luego vete y di que es verdad. Vete y di que es mentira. Claro, como ejemplo, igual que decías tú antes, de ver las películas que también nos tienen que hacer, como serie también, igual que antes decías, películas que nos tienen que hacer reflexionar. Yo Sí, me recuerdo que me la recomendaste tú, Black Mirror, sí, la serie Black Mirror que la serie es buenísima. engloba todo esto de lo que estamos hablando un Sí, poquito y la sí. ves y da... Hay Claro, es que capítulos que dan Black miedo, ¿eh? Mirror, el acierto de Black Mirror, que es una serie buenísima, el acierto de Black Mirror es que las historias se sitúan en un futuro, pero en un futuro cercano. Sí, O sea, no te dicen Londres 3000, año no, no. 3523. No, es Londres 2030, Londres 2040. O sea, te lo sitúan en un futuro como que te da la impresión de que a nada que te quede Sí, un poco de como vida te lo vas a descuides llegar a estamos conocer. ahí. Claro, y luego a mí había un episodio que, fíjate, no es de los más celebrados de la serie, pero que a mí me encanta, que es uno de las abejas, que Sí, las abejas son electrónicas y tal, sí, y sí. entonces un tío organiza el rollo para que a partir de que llega no sé cuántos retweets contra alguien, las abejas están programadas para ir y matar a esa persona, además de una manera absolutamente espantosa. Entonces, a mí ese episodio me pareció una metáfora pues, de todos los linchamientos que vemos ahora por redes sociales, con razón o sin razón. O sea, a mí los linchamientos, o sea, yo estoy en contra de los linchamientos, punto. O sea, y me da igual que sea un linchamiento a una persona con la que comulgue políticamente o en la vida en general, o con una persona que no comulgue en absoluto y que me dé repugnancia a sus ideas, su manera de ver el mundo. Me da igual, me parece igual de asqueroso linchar. O sea, el concepto linchar me parece horrible y eso es lo que yo era súper usuario de Twitter y ahora soy usuario muy esporádico Sí. porque me he ido, o sea, esto, pero ¿esto qué es? O sea, aquí
Y ahora en Twitter, pues eso, la película ayer, oye, que he visto esta película, no dejéis de verla. O cuando tengo un corto por ahí funcionando, pues oye, que hemos ganado tal premio o que nos han seleccionado en tal festival y ya está. Y no entro más y no leo tampoco, o sea, no entro a leer lo que ponen los demás porque los linchamientos no me gustan, pero no me gustan ni aplicados o sea, no aplicados a nadie, ni a la gente que me cae bien, ni a la gente que me cae mal, o sea, no se lincha. Linchamiento, no, da igual. Ni a los que me caen bien, ni a los que me caen mal. Linchamiento, no, ya está. Pero, pero me temo que no soy de la corriente de pensamiento mayoritaria en este sentido, por desgracia. Bueno, y vamos a salir. Te voy a hacer la última consulta del Venga. mundo Hollywood. Oye, soy un chollo como invitado, ¿eh? Sí, Por sí, sí, cada pero respuesta yo me tiro 15 te minutos puedo hablando. dejar, y me puedo ir. Ya, sí, pues eso, yo también tengo que hacer una reflexión con eso, ¿eh? Venga, dime. El último de Hollywood. Venga. De todos los actores y directores de Hollywood con los que has podido hablar, dime uno con el que te hubiera gustado tener más tiempo para poder Pues hablar mira, sí, sí, porque generalmente la sin, gente, sin preguntas pactadas, sin... sí. Bueno, normalmente nosotros a estos eventos vamos, nunca se pasan las preguntas por adelantado, ¿eh? Cuando vas a entrevistar a todos estos, lo que sí que es verdad que a veces te dicen, bueno, Pepita o Menganito, de esto prefieren no hablar. Por ejemplo, que generalmente suelen ser temas del corazón. O sea, cuando están promocionando una película y acaban de pillarles o que la mujer les ha dejado o que o, Sí, o el novio le hace cualquier burrada, o sea, o la han detenido por lo que sea. Entonces sí que te suelen decir que de eso no puedes hablar, pero en general nunca te piden las preguntas por anticipado. Eh, pues mira, eh, precisamente el otro día volví a ver, incluso colgué en redes un fragmento de una entrevista que yo, es un poco uno de mis cenits, me fui a Los Ángeles a entrevistar a Anthony Hopkins. Iba con mucho miedo porque Anthony Hopkins tenía fama de ser un señor un poco antipático. Y entonces iba un poco así porque cosa rara, normalmente estas entrevistas la gente no lo sabe, pero normalmente nos dan a 5 minutos. O sea, yo he llegado a tener una entrevista de 3 minutos, pero solo tres, ¿eh? Con Nicole Kidman aquí en Madrid por la película Australia. O sea, me dieron 3 minutos con ella. Y además fue un desastre todo porque su niña pequeña estaba llorando en la otra habitación y entonces estaba más pendiente de qué le pasaba a su hija que de la entrevista. Y pues con Anthony Hopkins me dieron 30 minutos, cosa rara, pero bueno, me dieron 30 minutos con él y aún así hubiera estado más, porque luego cuando yo entré allí, el señor no podía ser más amable, no podía tener más ganas de hablar y además le pude preguntar de todo, porque en estos eventos, sobre todo con los actores y directores de Hollywood, te suelen pedir mucho que te ciñas a la película que están promocionando. O sea, a ti te han pagado un viaje a sí. Los Ángeles y estás en un hotel y tal y cual para que hables de esa película que era además una muy mala que la hacía de sacerdote que exorcizaba, El Rito se llamaba la película, que era una película bastante floja. Y, y, y no, o sea, por supuesto que hablamos de esa película, pero como eran 30 minutos, pudimos hablar de muchas más cosas, de su primera película, una de sus primeras, que era El León en invierno con Catherine Hepburn y Peter O'Toole, o sea, o El hombre elefante que me contó que se llevó fatal que es el fragmentito que colgué el otro día en redes, que la había vuelto a ver y se había quedado maravillado de lo bonita que es esa película, que lo es un pedazo de obra maestra, El hombre elefante, porque él en su momento se llevó fatal con David Lynch, o sea, en el rodaje se llevan, y eso lo cuenta él en la entrevista. Y hombre, cuando un actor te dice eso en una entrevista, para un periodista es un... O sea, cuando llega a ese grado de sinceridad, de reconocer que con tal director se llevó a palos y que, bueno, que ahora ha vuelto a ver la película y se ha dado cuenta que es una obra maestra y que le escribió una carta diciéndoselo y tal y cual. Con Anthony Hopkins. Pero también te diré, y a la gente que vea esto, y además tengo un ejemplo reciente, muy reciente, o sea, que es verdad todo el brilli brilli de los superdirectores, de los actores, todo esto, claro, fascina mucho, de los españoles, o sea, Javier Bardem, de Penélope Cruz, de Antonio Banderas. Antonio Banderas es adorable, o sea, es un tío genial.
Pero yo te digo que las entrevistas que más he disfrutado y que más me han aportado han sido con gente como directores de fotografía, gente de sonido, los técnicos que no tienen esa cosa como de De defender superestrellas. su honor ante nadie, ni de que le pillen, ni que nada. O sea, que llegan a una entrevista con toda la franqueza del mundo a hablar de sus películas, de su trabajo. Y te digo que recientemente he tenido un caso porque hace nada, 2 semanas, estuve en Barcelona entrevistando a David Martí y a Montse Ribé, que son los chicos que están nominados ahora al Oscar por el maquillaje de La Sociedad de la Nieve, de Bayona. Y ganaron el Oscar hace ya unos cuantos años con El laberinto del fauno, Sí. al mejor maquillaje. O sea, la entrevista fue una delicia de cómo hicieron La Sociedad de la Nieve, de cómo hicieron en su momento el fauno, de cómo es todo ese proceso hasta que han resultado nominados. O sea, y eso, o sea, yo disfruto muchísimo, 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 muchísimo cuando entrevisto a gente de detrás de la cámara, a productores, a directores de fotografía. Pero bueno, sí, o sea, luego con los famosos también me han dado momentos muy guays. Con Antonio de la Torre, por ejemplo, uno de estos estrella invitada, los programas estos que tú mencionabas antes, joder, con Antonio hicimos una estrella invitada precioso, con Javier Cámara también, o dentro de así internacionales también recuerdo con mucho cariño a George Miller por la última de Mad Max, por Furia, ¿no? Que le entrevisté en San Sebastián y, joder, fue una clase de cine. Aparte que luego yo otra cosa que me ha pasado como entrevistador con los años y es que cuando empecé yo a hacer cine, pues claro, yo me enfrentaba a determinados problemas y dudas y tal. Y entonces, como tenía la suerte de poder hablar con toda esta gente, lo que hacía era preguntarle mis propias dudas. O sea, el rollo totalmente egoísta. Yo me iba a George Miller y me acuerdo que una de las preguntas que le hice fue, ¿qué es más difícil para usted? ¿Elegir el punto donde pone la cámara o el tipo de plano que da? Porque yo era una cosa que tenía en ese momento como mucho rollo, como que es más estresante elegir desde dónde grabas una escena o si lo voy a hacer en primer plano, en plano medio o en plano general. Y, y la respuesta que me dio estuvo muy bien. Esa entrevista la recuerdo con mucho cariño, mucho, mucho, mucho cariño. Además, este también tenía como poco, o sea, era de las de poco tiempo, pero entre el último, o sea, conmigo ya acababa y el tío estaba tan a gusto que seguimos como 10 minutos más. O sea, no sé si tenía 10 minutos con él y al final estuvimos como 20 porque vinieron a cortar la entrevista y él dijo que no, que me dejaran, que le estaba gustando la entrevista. Y entonces eso cuando te pasa es mucho subidón para el ego. Con Aaron Sorkin también me pasó. Aaron Sorkin es el guionista de La Red Social, el creador del ala oeste de la Casa Blanca. Este también me pasó, que también vinieron a parar la entrevista y como, no, no, que me está gustando, dejadle que siga. Y estuvimos allí un ratito más. Esto cuando te pasa te da, claro, es un Da chute. subidón. Sí, sí, sí. Ya. Y vamos a hablar de cine español, Sí. ¿vale? Dejemos Hollywood aparcado. Eh, ¿Cómo ves el cine español y cómo ves el futuro del cine español? Bueno, yo el cine español ahora mismo lo veo en un punto muy bueno de todo, o sea, de las historias que se cuentan en el cine español ahora mismo, y aquí mezclo un poco la respuesta de periodista y de cineasta. O sea, el problema del cine español ahora mismo es la financiación, que cuesta muchísimo. O sea, hay gente, pues por ejemplo, ayer vuelvo a sacar la película La Estrella Azul, pues vino el actor a presentarla, que esto ahora se hace mucho, lo de que vayan el director o los actores como a coloquios en los cines y tal. En Madrid, esto por desgracia solo en Madrid y en Barcelona, debería hacerse en más sitios, pero bueno. Y, y contó que habían tardado 10 años en conseguir el dinero para hacer la película. Y ese es el principal problema que tiene ahora mismo, sobre todo la gente que estamos empezando, que conseguir dinero es un proceso de años y una lucha contra el reloj. Y luego son películas que cuando se estrenan, pues te das cuenta que están muy bien y que es una pena que no se hayan podido hacer antes, ¿no? Hace poco también moderé en Dama, en la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, una charla con la directora del Maestro que prometió el mar, que es una película también española, que así fue la película sorpresa del año pasado, que se estrenó así de tapadillo y ha conseguido hacer 2 millones de euros de recaudación
con una película sobre, bueno, pues uno de los casos más emblemáticos de desaparecidos de la Guerra Civil nuestra. Y también les había costado años conseguir la financiación para hacer la película. O sea, el principal problema, o sea, en España hay mucho talento, de verdad que hay mucho talento en todos los sentidos, o sea, en todos los campos, en dirección, en guión, en interpretación, o sea, el nivel técnico ya es que está fuera de toda duda, o sea, de todo, de gente bueno, que ahí están estos dos chicos que he mencionado, David y Monse, nominados a los Goya, pero bueno, en la lista corta al final no le han nominado, pero también estaban los que hicieron los efectos especiales de la Sociedad de la Nieve, al final no les han nominado, pero primero sacan una lista de 10 y en esa lista de 10 sí estaban. O sea que hay un nivelón de la hostia técnicamente, vamos, que se vienen de fuera a que hagamos aquí los efectos especiales, por ejemplo, los efectos visuales. Yo el problema que le veo fundamentalmente es ese paso, o sea, lo que cuesta ese paso y sobre todo cuando es el caso del paso del corto al largo, o sea, ese salto cuesta muchísimo porque, bueno, los productores tampoco se la juegan con cualquiera, que eso es entendible, pero cuesta demasiados años, o sea, no puede ser que la media para rodar tu primer largometraje esté ahí mínima en 5 años. O sea, yo el otro día hablaba, bueno, antes mencionabas eso, que estoy intentando hacer ahora mi primer largo, hablaba con unos amigos que estrenaron el año pasado su primer largo y me decían, ¿pero cuánto llevas intentándolo? Digo, no, bueno, un año y tal, y se tiraban de risa, decían, un año, jajaja, ja, ja, pero si nosotros ya nos ha costado 10 años levantar esta película, la que estrenamos el año pasado, no te quejes. Pero bueno, también es verdad que yo ya tengo una cierta edad y 10 años para mí pues son demasiados. Pero yo te diría que así viviéndolo desde dentro es ese, porque no es fácil conseguir el dinero para hacer una película. Vamos. Por lo demás, todo genial. El cine español, por lo demás, todo genial. Y lo digo de verdad, y además es que se está demostrando. O sea, que una película como El Hoyo se estrena en Netflix y se convierte en la película más vista de Netflix en todo el mundo. O sea, y es una película española. O el éxito de series como La Casa de Papel, que ahí está, ¿no? O sea, o bueno, ahora La Sociedad de la Nieve también ha estado Sí. la número uno del mundo. Ok, ahora tienes Campeones, Sí, sí, también. que ha venido a Estados Unidos, Hollywood, Sí, los derechos, lo y ha sé. comprado los derechos y tiene su película con Sí, Woody Harrelson. O la sí. otra que se ha estrenado ahora en Movistar, con el de Venganza, Liam Neeson, Ajá. que es la película de... Ay, ¿cómo se llama este? Que es igual, es una versión igual, una versión de Tienes una Hollywood, una versión de una película película española, española. igual, hay Sí, sí, películas, sí. Sí, 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 es verdad que, o sea, el cine español tenía un poco esa cosa como que todo era muy de autor y muy de tal, y ahí, por ejemplo, pues yo creo que fue muy clave la irrupción de Alejandro Amenábar, ¿no? En su momento, que fue el que empezó, a ver, cine de género se había hecho de toda la vida, pero es verdad que con Alejandro llegó una especie como de regeneración, de mirada nueva, de mirada fresca, que luego pues ha ido extendiendo con otros directores buenísimos, pues Bayona, o uno que no es tan top como estos, pero que a mí me parece buenísimo, que es Paco Roca, que hace unas películas. Verónica era una película de terror buenísima, o sea, sabes que han hecho o sea, que han demostrado que en España se sabe hacer cine de género también como en cualquier otra parte del mundo. Daniel Calparsoro, o sea, hay gente haciendo cine de género, cine de acción y tal y cual, que son sí. buenísimos, hasta cuando se hace con dos duros, ¿eh? Porque yo el otro día vi una película que yo no sé por qué no se ha estrenado todavía, porque es muy divertida, que se llama Os Reviento, de Quique Narcea, con Mario Mayo de actor, que es un poco el Jason Statham español. Esta película, bueno, no sé, o sea, en festivales lo está petando, está ganando premios por todos los lados. Ganó el premio del público en Sitges, en Estados Unidos les han dado premios muy tochos. Y bueno, supongo que en algún momento llegará aquí a las taquillas, pero es una película hecha con dos duros,
con 2 euros, o sea, súper barata, y tela marinera, la cosa tan divertida y tan guay que han conseguido hacer con 2 euros. Apuntar este título porque de verdad que está muy bien, os reviento. Yo, a ver, habrá mucha gente también, porque el cine español siempre ha estado, o sea, la mayoría de gente siempre lo ha asociado mucho al cine pues al cine de los 70, Paco Martínez Soria, a, a la risa, al Sí, enseñar tetas, al, al más andar por casa, historias más tal, claro. y no le han dado el... Yo creo que no se le ha dado nunca el valor, como tú dices, de... Bueno, yo creo que eso está cambiando, porque, o sea, yo creo que está claro que sí, y luego, siempre, o sea, el cine español yo creo que siempre ha habido ahí como una insistencia de colgarle etiquetas con mayor o menor éxito que siempre han sido, pues eso, lo de la españolada. Pues mira, españoladas ya te digo yo que no se hacen. Lo que si es la guerra civil, o sea, el porcentaje de películas sobre la guerra civil que se han hecho en este país desde que se pueden hacer, es decir, desde que se muere Franco, en realidad es un 3% de toda la producción de cine español que se ha hecho pues desde que se murió Franco. O sea, que no es verdad. Quiero decir que no, el cine español no hace solo películas sobre la guerra civil. De hecho, es todo lo contrario. Ha hecho en realidad muy pocas, o comparado con el cine americano con Vietnam, muy Sí. pocas películas sobre la guerra civil. Y sobre la por guerra menos todavía, y sobre la transición nada. Y ahora yo creo que ahora no, o sea, ahora hay, pues eso, lo mismo se estrena una película, pues eso, como esta de Maestro que prometió el mar, que emociona a mogollón de gente, que llega a los casi 2 millones de euros de recaudación sobre la guerra civil, y al mismo tiempo pues se estrenan otras películas de corte más comercial. Pues está la última de Daniel Calparsoro, se estrenó directamente en el número 1 de taquilla, o la que tú mencionabas, Campeones, ¿sabes? Que son películas, es una comedia muy para empatizar, y que tuvo un exitazo bestial. O sea, yo creo que el cine español ahora mismo hace de todo, y el que quiere ponerle un cliché o quiere seguir cargando clichés, pues es porque no quiere bien al cine español, y que es lo mismo que decir no querer bien a la cultura española, porque otro cliché es el de los subvencionados. Eso Cuando te dicen, quería yo preguntar ahora y que habláramos pues y que eso me es una dieras un poquito tu mentira. opinión, Eso es una mentira que además, porque ahí es pero es es que donde Jorge, o hablo. sea, No, no, que si no yo lo está sé, sí. subvencionado ahora. Si es que todas las industrias, pero, o sea, la gente, creo que la industria más subvencionada, de las más subvencionadas en este país, es la del automóvil. Sí. ¿Sabes? Si es que todas las empresas están subvencionadas, el cine español, y todas reciben ayudas en concepto de mil cosas. Y como dijo el otro día Almodóvar en los Goya, o sea, se crean miles de puestos de trabajo, pero miles, miles, no solamente ya, porque además ahora ya España no solamente es lo que se rueda aquí de producción nacional, es que se ha convertido en un plato de cine en las últimas décadas brutal, que contrata, o sea, yo conozco a muchísima gente, amigos que son técnicos y tal. Es decir, mira, pues detrás tengo un fotograma de mi último corto de Anormal, el director de fotografía, Aritz Bilbao, que es un director buenísimo con el que llevo trabajando 2 cortos. Este chico aceptó un puesto de no me acuerdo qué, pero vamos, muy por debajo de su capacitación profesional, porque quería trabajar en Juego de Tronos, como fuera, porque le encantaba Juego de Tronos. Y no sé si estuvo de chofer o de algo por el estilo, pero porque él quería trabajar en Juego de Tronos. O sea, la cantidad de trabajo que ha generado Juego de Tronos en España, o sea, la gente no se lo imagina, los miles y miles y miles de euros que han dejado, o sea, que dejan esas producciones en España. Y eso, Indirecta, o sea, directa e indirectamente, porque claro, ya claro, no sí, es sí, porque, solo el hacer la claro, no, película, claro, sino que indirectamente sí. el sitio donde se ha hecho la película Claro, se los hoteles queda se llenan, los hoteles, porque hay mucha gente que claro, claro, se reserva las los hoteles vacaciones los llenan porque con quiero los, ir claro, aquí, que es donde se ha grabado Juego de Tronos, o quiero ir a ver el pueblo este, que es donde se grabó tal serie, o quiero ir a sí, este restaurante porque se grabó la escena de no sé qué película. sí. La oficina de turismo de Andalucía creo que tiene un recorrido, por sitios donde se han rodado películas, que ahí estaba incluido, por ejemplo, La Isla Mínima,
que fue una película que tuvo mucho éxito hace pocos años, de Alberto Rodríguez, que es un peliculón, un policíaco, ¿ves? Volvemos al cine de género. O sea, un policíaco sobre un psicópata que mata jóvenes. Y esa era un peliculón y estaba rodado en una parte de Andalucía, de Sevilla, creo recordar. Yo fui al rodaje de esa película y estaba en un sitio alucinante que yo no conocía, y a raíz de hacerse la película, pues se ha puesto como, o sea, lo han metido ahí o sea, lo han metido como en una ruta turística, porque es verdad que es un sitio muy, muy bonito, ¿no? Todas esas marismas del Guadalquivir, de la desembocadura del Guadalquivir, o sea, es una preciosidad. Sí, es lo que tú dices del dinero que deja, pues eso, sí. Bueno, yo el otro día estuve en la playa donde se rodó el desembarco, no, la llegada de desembarco. Yo es que no soy muy de Juego de Tronos, pero el castillo este bueno, la rubia esta que es como la que se vuelve loca al Sí, final, se llamaba Desembarco la isla, ¿no? se llama O bueno, lo que es el Desembarco del Rey. Es, esto, digamos, como se Desembarco. llama la ciudad. Claro, que yo siempre pienso la gente yendo allí pensando que va a haber un castillo, y ahí No, solo no. hicieron lo que es la entrada del castillo, y el resto estaba reconstruido Sí, digitalmente, sí. ¿no? O la iglesia de San Juan de Gaztelugache, que lo único que aprovechan es el paseo para subir a la iglesuca, que es una iglesuca, y por supuesto no está el castillo de Desembarco del Rey. Bueno, con esta respuesta ha quedado claro que no soy fan del Juego de Tronos. Pero que sí, que no, no, no sé, el cine español siempre, o sea, siempre estamos ahí, yo ya me incluyo un poco, ¿no? Porque como periodista también me ha tocado. Tienes que estar todo el rato como desmintiendo etiquetas, ¿no? Y es muy agotador. O sea, cuando ya has acabado con la etiqueta de la españolada, te sale la etiqueta de la guerra civil. Que no, que no, que otra cosa es que las películas que se hayan hecho sobre la guerra civil hayan hecho mucho ruido y hayan hecho dinero, entonces parezca que, pero no es verdad que todo el cine es esto. Luego que sí, los subvencionados. Luego que, o sea, que es muy cansino, porque dices, bueno, o sea, ¿sabes? Yo qué sé, que aquí todas las, o sea, que levante el dedo la industria que no está recibiendo una subvención. Pues es que Sí, todas totalmente. reciben subvenciones directas o indirectas. Entonces, o sea, si tú no quieres que el cine, si te parece mal que el cine reciba subvenciones, ahí ya hay otras razones de otros índoles, que haya cada uno con su conciencia, pero tampoco me parece que sea, o sea, desear que miles de familias se queden sin trabajo, pues tampoco me parece ser muy buena persona, ¿sabes? ¿Y todo por qué? Porque a lo mejor luego salen y dicen que no a la guerra. Bueno, pues es porque la gente está en su derecho de decir lo que quiere, porque para eso vivimos en un país libre, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente luego coge un micrófono y dice lo que quiere. Ya, pues claro. Es que de eso va la democracia, de que la Sí. gente pueda decir lo que quiera. Es la parte buena y la parte mala de la libertad de expresión. Bueno, yo es que soy muy talibán de la libertad de expresión, o sea, libertad de expresión Que, sí, a ver, totalmente, para que la gente diga lo que quiera, y si yo no estoy de acuerdo, pues ya está, pues no estoy de acuerdo, pero yo soy muy, o sea, yo estas cosas de limitar el derecho a la libertad de expresión, nunca jamás, aunque eso permita que gente diga barbaridades, pues yo defenderé siempre el derecho a que las digan. Ellos defenderán el derecho a que yo no las diga, pero yo siempre defenderé el derecho a que ellos la digan. Esa es un poco el truqui complicado del tema. y vamos a pasar a la parte más personal de Venga, tuya. venga. Eh, Cuéntanos. No, hemos estado. Ahora mismo hemos estado hablando y nos has dicho que la financiación es lo que más cuesta a la Sí, hora de mover una película. sí. Eh, o sea, ¿es tan difícil conseguir financiación para una película? Tienes que Muy, pelearlo. muy difícil, porque tú vas consiguiendo puñaditos de dinero de aquí, de allá. Claro, pero la gente se cree, claro, no, es que ponlo de tu bolsillo, que a ver, vamos a ver, ¿quién tiene 2 millones de euros en el banco? O sea, no, no flipemos, o sea,
Pues las cosas tú las vas consiguiendo de por aquí, de por allá, de que participa una televisión y deja un puñadito de dinero, te dan una subvención del Estado español con otra cantidad de dinero, Televisión Española te compra los derechos y todo. Entonces tú tienes que ir buscando puñaditos y es un proceso que lleva muchos años, porque luego además, pues por ejemplo, a ti te dan tal puñadito, pero tal puñadito lo tienes disponible 2 años. Y si a los 2 años no has conseguido el total, te lo quitan. Entonces, por ejemplo, yo tengo conocidos directores que les faltaba, pues tenían el 80% de la financiación conseguida, les faltaba un 20% nada más, y cuando lo conseguían resulta que ya les había caducado una ayuda que les habían dado, que a lo mejor era el 30% de la financiación, y se les caía el proyecto. Y entonces es todo el rato así, o sea, es un juego de equilibrios, de ir consiguiendo dinero de aquí, de allá, de jugar con incentivos fiscales, pues de que, pues por ejemplo, luego hay países que, bueno, aquí dentro de España, si tú ruedas en Canarias, los incentivos fiscales, es decir, incentivo fiscal, para que la gente lo entienda, es que el poder político de tú, pues en este caso la autonomía canaria, por cada euro que tú inventes, si tú tienes un incentivo fiscal del 30%, por ejemplo, quiere decir que por cada euro que tú inviertes en Canarias, te devuelven 30 céntimos. Entonces, claro, esto financieramente es muy interesante. Entonces, por eso ahora muchas películas se ruedan en Canarias o en el País Vasco, que son los que tienen los mejores incentivos fiscales. Pero, pues eso es buscar eso, adapta la historia mira, que mi historia transcurre en Aragón, ya, bueno, pero es que los incentivos fiscales son mejores en Canarias, puedes transformarla para que se ruede en Canarias, pues a veces se puede, a veces no. Y eso, bueno, pues es un juego de equilibrios, ya te digo, es de estar eso, de irte a festivales. Yo este año estuve en el Festival de Toronto en el Mercado y bueno, pues es muy agotador porque te sientas allí, te reúnes con un montón de gente internacional y tienes que estar 24 horas al día con la sonrisa puesta y siendo súper simpático y vendiendo lo maravilloso que es tu proyecto y que como tu proyecto no hay ninguno y bueno, y lo haces feliz porque es tu proyecto y por lo que implica para ti y para la gente con la que lo estás haciendo. Pero hay momentos que es muy agotador, o sea, hay momentos que dicen, o sea, que maldita la gana que tengo yo ahora mismo de estar simpático, pero hay que estar aquí simpático. Y entonces, pues bueno, pues sí, es bonito, pero es cansino, es sí, es muy tricky, que dicen los anglosajones, ¿no? Tiene mucho truqui. Pero es lo que hay, o sea, ahora mismo es la manera de conseguir el dinero para hacer las películas. Ya te digo, en el fondo es la suma de puñaditos, a no ser que de pronto tu película le guste mucho a alguien y, pues por ejemplo, quizá el caso más famoso de los últimos tiempos, que lo ha contado él, ¿eh? O sea, con esto no es que yo esté aquí haciendo un scoop de una información súper confidencial. O sea, a Bayona, La Sociedad de la Nieve, película que está nominada al Oscar, tal y cual, le ha costado 10 años levantarla. 10 años. Y no lo conseguía hasta que Netflix ya dijo, venga, yo pongo el 100% de la película. Entonces Netflix ha pagado. Por eso la hemos podido ver en Netflix enseguida. Se estrenó en cine un poquito para poder aspirar a los Goya, a los Oscar y todo esto. Y luego ya pasó a la plataforma, pues claro, porque Netflix la había pagado para ponerla a ella en su catálogo, ¿no? Y además ese es un catálogo, eso es un original que se llama. Los originals son los que ha pagado al 100%. La Mesías era un original de Movistar, 30 monedas es un original de HBO. O sea, pagan la serie al 100%, pero se la quedan, claro, para siempre en su catálogo. Entonces, con La Sociedad de la Nieve pasa eso y eso. Tú imagínate, si a Bayona le ha costado 10 años, pues imagínate a todos los que van detrás. Pero bueno. Pues, El cine es la mejor droga legal que existe. O sea, yo siempre digo que eso, y es verdad, o sea, es una droga legal, pero yo cuando alguien me dice qué quiere hacer y tal, digo, o sea, tú verás dónde te metes, pero esto es una droga, o sea, porque luego ya no paras. Yo ahora mismo estoy preparando peli, pero como la cosa no termina de tal, pues me he puesto a hacer un cortometraje documental entre medias.
¿sabes? Porque en el fondo tienes un documental sobre maltrato laboral que lo estoy haciendo con imágenes de archivos, a una cosa que me va a costar muy poco dinero y lo estoy haciendo, lo estoy codirigiendo con un compañero, con Enrique Garrido, y entre los dos lo estamos haciendo porque nos apetece y porque el tema nos interesa y estamos buscando y lo estamos haciendo desde un punto narrativo muy arriesgado, ya veremos a ver qué sale, que quizás lo más experimental y un poco así extraño que he hecho, pero por eso, porque no puedes parar, o sea, pues la película no termina de salir, pues venga, mientras tanto vamos a hacer este corto documental tal para no parar la máquina, porque es como una droga, o sea, no... Sí, hay gente que somos narradores, o sea, tienes cosas dentro que las quieres contar, Sí. y entonces, pues bueno, ojalá me hubiera dado por la literatura, ojalá hubiera sido bueno en literatura y con un folio y un ordenador me hubiera apañado, pero me dio por el cine y pues, eso hace necesariamente que tengas otro ritmo de creación. Cuéntanos un poquito de qué va a ir el largometraje. Bueno, el largometraje está basado en una novela de José Luis Serrano que se titula igual, homónima, de Sebastián en la Laguna, y básicamente es una película de temática LGTB y es un poco, bueno, transcurre en los años 80, donde, bueno, este país estaba viviendo una explosión de libertad, pero para la comunidad LGTB, pues no. Entonces es el despertar, un verano en el que un adolescente está teniendo, digamos, su despertar sexual gay bueno, pues descubre primero que evidentemente, bueno, no lo descubre porque los niños que nacíamos en esa época ya no se encargaban desde la cuna en dejarnos muy claro que eso estaba mal, sino que además pues coincide con todo la irrupción del SIDA, ¿no? Entonces es la historia de una generación que tuvo que vivir su sexualidad todavía desde el armario y además, o sea, mientras parecía que había libertad para hacer de todo, pues para esto no había tanta. Y luego, por otro lado, pues tenía la maldición del SIDA, que en esa época la gente se moría. Sí. Es que ahora mismo el SIDA lo hemos cronificado, se ha convertido afortunadamente en una enfermedad crónica que el que la pilla no se cura, pero ya no se mueren. O sea, te tomas un cóctel de medicamentos y la enfermedad se mantiene a raya. Entonces, como se ha cronificado, parece que ya no tal, pero claro, es que en aquella época, yo que ya tengo una cierta edad y lo viví, es que no te puedes imaginar, Jorge, cómo se moría la gente. O sea, que ahora hemos visto lo del COVID y tal, pero esto era, pero en realidad, en cuanto al número de muertos, mucho peor. O sea, y fue así hasta allá. Además, al principio las autoridades no hacían nada porque era un colectivo que no interesaba, hasta que ya empezaron a cambiar las cosas poco a poco y se consiguió encontrar. Bueno, estoy leyendo por ahí noticias de que incluso ya parece que están avanzando en una vacuna, pero, pero fíjate, se ha costado años. Entonces la película va un poco de eso, es el último verano. Mira, la sinopsis de la película era un chico que quería, el último verano en las lagunas de un muchacho que quería besar a un hombre por primera vez y ver un ovni, pero terminó descubriendo un cadáver. Porque en todo esto, en toda la película, hay un elemento de thriller también, ¿no? O sea, la historia empieza con un muerto que no sabes muy bien quién es, y a lo largo de la película vas viendo quién podría ser ese muerto. Y ya está, ahí puedo ver. Bien. Y Dan- eso, y ahí estamos buscando dinero para hacerla. ¿Y qué le dirías a la gente joven que se quiere iniciar bien directamente en el cine o como empezaste tú indirectamente? Bueno, no, ¿Qué consejo te gustaría que te hubieran dado a ti? que hubiera hecho cine antes. Sí, yo ahora te lo digo de verdad, o sea, viendo cómo, claro, o sea, yo hice mi primer corto casi por accidente, por un juego, porque fue un juego con unos compañeros de Canal Plus. O sea, yo quería hacer cine, luego descubrí la tele, me enamoré de la tele, he sido muy feliz en la tele, además la tele me ha dado muchas satisfacciones y muy bien, y me ha permitido vivir bien y tal y cual, pero, pero entonces un poco que me olvidé del cine y tal, pero con 45 años se me ocurrió un guión muy sencillito. Se lo comenté a 3 o 4 compañeros del Plus, oye, ¿por qué no hacemos esto?
encontramos una actriz muy generosa, Natalia Mateo, que le encantó y quiso protagonizar, una actriz muy buena. Y resulta que lo petamos. De pronto el corto empezó a ir a mogollón de festivales, empezamos a ganar muchos premios, llegamos a la lista corta de los Goya, o sea, estuvimos entre los 10 finalistas a los Goya, luego no salimos nominados. Pero o sea, yo sí he vivido esa sensación de levantarme una mañana y decir, joder, igual hoy me nominan a un Goya. Luego no me nominaron, pero la sensación, o sea, esa mañana que te despiertas como, hostia, hoy me pueden nominar a un Goya. Es muy curiosa. Pero ya tenía 45 tacos y con los ritmos que estoy contando que tiene el cine, pues claro. Sí, yo el consejo que daría a la gente, no soy muy de dar consejos. También esto es un cliché que se dice ahora mucho, ¿no? Yo es que no soy de dar consejos. Y luego nos pasamos toda la vida dando consejos de todo. Pero, bueno, que la gente, o sea, que si quieres algo, vete a por ello. O sea, ve a por ello. Ve a por ello, pero también al mismo tiempo con humildad y tomándote tu tiempo para hacer las cosas y aprendiendo, sobre todo aprendiendo, porque muchas veces te crees que sabes y no sabes una mierda, o sea, y cuando te crees que sabes y a lo mejor sabes, la vida te da un revolcón y te das cuenta de que no sabías tanto como pensabas, ¿no? Entonces, bueno, que si quieren hacer cine, que se lancen a ello a tope, pero también al mismo tiempo escuchando a sus mayores y a la gente que sabe y sin tomarse muy en serio. O sea, lo bueno de ponerte a ello a estas edades es que yo también he visto a mucho presunto genio y genia desaparecer. Sí. O sea, gente que se lo tenía muy creído y que se creían que iban a renovar el mundo audiovisual y luego pues no ha sido así. Entonces, que se lo tomen con paciencia, con humildad y yo por mi parte sí, no sé, quizá haber empezado 10 añitos antes, pero bueno, con 35 hubiera estado bien. Pero bueno, ya está. Esas son cosas que ya no se pueden cambiar. Bueno, para terminar, Venga, vamos a hacer un juego, dime. ¿vale? Vale. Tengo una lista con 15 nombres, son directores de cine. Sí, Yo te lo voy a decir y tú vale. tienes que decir una única palabra para Venga, describirlo, ¿vale? venga, Y con esto vale. terminamos, ¿vale? Venga, Empezamos. venga. Solo una palabra. Vale, Luego solo al una. final, si quieres dar algún apunte, No, casi mejor que no, pero lo dejamos en una palabra. viendo lo que me enrollo, casi mejor que no. Venga, dime. Almodóvar, Un genio, Spielberg, genio. no vale repetir. No, espero de cambio, emoción. No vale repetir. Spike Lee, Caña, Amenábar, tranquilidad. Hitchcock, Bueno, es que digo suspense es un cliché. Hitchcock. Imagen. Scorsese, Ritmo. Kubrick, Sabiduría. Woody Allen, Diálogo. Tarantino, Sangre. Kurosawa, Sensibilidad. Fellini, Desmadre. Bayona, Emoción. Bueno, ya lo he dicho con Spielberg. Bayona. Narrador. Clint Eastwood, Hostia, ¿sabiduría la he dicho también? Sí, ¿no? Sí, lo he dicho con Kubrick. Clint Eastwood es... Hostia, es que me estoy acordando de la secuencia final de cuando se despiden en los puentes del Madison, que es una de las cosas mejores rodadas de la historia del cine. Más bonita, la secuencia está de la furgoneta con Meryl Streep, que si se va o no se va con Clint Eastwood. Ese momento se me pone la carne gallina cada vez que lo recuerdo. Su secuencia perfecta. Clint Eastwood, te diría Hollywood. Roberto Benigni, Un pesado, que se muera ya, o sea, y la vida es bella, lo voy a decir ya, o sea, saliendo del armario total. Es uno de los mayores truños junto con Amélie de toda la historia del cine.
Lo he dicho, ahí queda. Y por último, Miguel Parra. Un misterio. Por mucho que hable. Bueno, pues a no ser que quieras tú dar algún apunte más. No sé. No, joder, que vaya coñazo que hemos dado. Que no sé yo si me gusta este formato en el que me dejan hablar todo lo que quiera. No, gracias por invitarme a tu programilla, que tenga mucho éxito, que invites a mucha gente, que vaya creciendo y que te lo pases sobre todo muy bien. Y que lo podéis ver. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros y enseñarnos un poquito más del mundo del cine. Despedimos aquí. Vale. Si quieres decir alguna última palabra o... Yo creo que ya he dicho mucho. Una despedida. La cámara es tuya. Pues nada, que vayáis a ver mucho cine, a ser posible cine español, y que le perdáis el miedo a sufrir en el cine, hombre, que está bien sufrir de vez en cuando. Que nos enseña a vivir. El cine nos enseña a vivir. O sea que no dejéis de ver cine. Pues muchas gracias a todos. Como ya os dije, luego en la descripción del vídeo, para los que lo veáis en YouTube, tenéis el enlace a Wikipedia, donde tenéis toda la información de Miguel y tenéis los enlaces para poder ver los cortos. Y nada más. Muchas gracias por pasar por aquí. Gracias a ti. Próximamente más. Muy bien, Muchas pues gracias venga. a todos. Venga, chao, Hasta chao. luego. Chao, chao.